bueno verte otra vez. Ya sabemos entonces que la perrita está mejor, ¿no? Bien, muy buenas noches a todos aquellos que no los vi cuando cerré mis ojos y ahora cuando los vuelvo a abrir, pues bienvenidos sean. Estamos aquí precisamente porque queremos, así como decía el salmista, que sus mandamientos nos vivifican. Por eso estamos aquí, para que Él nos vivifique en esta noche. Amén. Estamos en 1 Corintios 10 y hemos quedado, yo hoy tengo la meta, pero bueno, conforme Dios lo quiera. Quiero que terminemos este capítulo y pues es mi deseo, pero todo conforme vamos viendo todo. Estamos allí, quedamos en el 27, o sea, en el 26, sería a partir del 27. Yo quisiera, hacerles un resumen de que estamos viendo eso de que todo me es lícito, todo me conviene, y estábamos hablando sobre todas estas cosas todas estas semanas, ¿no? Y quiero que se centren porque quizás con todo lo que hemos hablado, pues nos olvidamos muchas veces de quiénes estábamos hablando. Y estamos hablando para que se ubique un poco en el contexto de Pablo, para el tiempo donde se escribió esto, pues era la iglesia de Corintios cristiana. En ese momento estaba pasando por grandes peligros, pero no grandes, sino graves peligros de apostasía. Y precisamente porque la religión pagana que estaba en los Corintios, con sus costumbres, tenía una cierta influencia dentro de la iglesia cristiana que estaban haciendo allí, ¿no? Muchos creyentes que estaban allí provenían de las filas de la idolatría. Eran personas que crecieron con ello, ¿no? Y estos, al llegar a la iglesia, pues traían estos principios paganos consigo. Esto era un poco para que se centraran de quiénes estábamos hablando, ¿no? De los corintios, para que no nos vayamos más allá de lo que es el contexto histórico. Vemos aquí también que las religiones idólatras que sacrificaban alimentos, o sea, en esto lo que es las carnes, eso ellos los entregaban a los ídolos, y pues allí era donde comenzaba verdaderamente la batalla, porque no solamente estaban los paganos, a lo que llamaríamos los gentiles, sino que también estaban los judíos, ¿no? Los judíos que llamaban a estas carnes sacrificadas lo que ellos llamaban impuro o común, ¿no? En griego ellos lo hablaban koinos, impuro o común, lo cual cuando ellos declaraban que esto era algo inmundo o que esto era algo impuro, pues para ellos esto lo declaraban según la tradición de ellos como algo que no podía ser, que no se podía comer, ¿no? Esto representaba un serio problema porque les creaba a ellos discusiones, ¿no? Porque habían unos que decían, esto es impuro para mí, por lo tanto no me lo voy a comer. ¿Y por qué tú lo estás comiendo cuando eso te es impuro? Y pues, o sea, y habían otros que, bueno, para mí no es impuro porque lo he comido toda mi vida, o sea, y ya sinceramente entiendo que solamente hay un Dios y que con Él subsisten todas las cosas, y pues entonces, pero estaba esa batalla allí, ¿no? Y yo no veo ninguna diferencia en lo que hay ahora, porque para esa época era un grave peligro de apostasía. Pero es que precisamente nosotros también actualmente estamos también teniendo graves problemas de apostasía, y ahora dentro de la iglesia también, ¿no? Y por eso yo quiero que veamos los versículos del 27 al 29, porque el apóstol Pablo aquí nos va a enseñar
en dónde está el equilibrio, para que no caigamos en los graves problemas de la apostasía, para que no caigamos en la apostasía. Versículos 27 al 29 dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada. ¿Por qué? Por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, otra vez. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Hasta ahí lo leemos. Después vamos a ver que los demás versículos van a ser una continuación de lo que hemos visto hasta ahora. Venimos viendo la exhortación de Pablo en los versículos anteriores de que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ese principio lo vuelve a decir aquí, ¿no? Y esta parte que acabamos de leer es una manifestación de eso mismo, ¿no? De que nadie busque lo suyo, sino que busque el del otro, porque sinceramente lo que hemos visto aquí, o sea, ninguno juzgue, más lo que te pongan por delante, de eso comed, ¿no? Porque precisamente no son las cosas, no es el comer, no es el beber, no es el vestir, no es el decir, no es el actuar, lo que debe afectar nuestra conciencia. Y fíjense lo que les estoy diciendo, sino lo que le afecta a la otra persona es lo que nos debe afectar a nuestra conciencia. Se los vuelvo a repetir para que les quede, porque de todas maneras vamos a hacer ejemplos para que les quede claro. No son las cosas, no es el comer, no es el beber, no es el vestir, el decir, el actuar, lo que debe afectar nuestra conciencia, sino lo que le afecta a la otra persona es lo que nos debe afectar a nuestra conciencia. Lo que yo les dije es que ninguno busque lo suyo, sino el del otro. O sea, ninguno busque lo que busca mi conciencia, el descanso de mi conciencia, sino lo que le afecta a la conciencia del otro. Lo vamos a ver, porque precisamente los corintios, estos son respuestas de todo lo que los corintios estaban escribiendo al apóstol Pablo, de dudas, incertidumbres que ellos tenían. Y claro, ellos me imagino que le estaban diciendo: ay, ¿qué tenemos que hacer cuando nos inviten? Y que nos tenemos que sentar y tenemos que comer eso inmundo, o tenemos que comer eso que está... Y claro, y todos estos textos lo que son respuestas a la iglesia de los corintios. Los judíos estaban planteando preguntas basadas en los recelos de ellos mismos, o sea, que de los recelos que tenían ellos, sí tenían el problema. Para ellos sí era inmundo, para ellos sí era común, para ellos no estaba prohibido, ¿no? Y ellos estaban juzgando a los otros por la conciencia de ellos, ¿no? Entonces, ellos estaban levantando verdaderamente barreras innecesarias entre ellos y los gentiles. Y en este momento, pues en ese contexto histórico, resulta que los gentiles eran el anfitrión, porque ellos no, hasta ese momento, ellos no tenían paso. Ellos del lugar, o sea, de donde se acuerdan del templo, ellos no podían pasar ni siquiera. O sea, para ellos le era prohibido todo. Ellos no eran el pueblo de Dios. Claro, ahora, después de que vino, que pasó el sacrificio de Jesús, y Pablo da el mensaje de Jesús, que abre la puerta a los gentiles, no, entonces ya ahí sí, un momentito, ellos mismos empezaron a colocar barreras desde su conciencia, desde lo que para ellos sí estaba mal. No sé si me lo van agarrando, ¿no? Hasta ahora.
pero lo que ellos estaban haciendo era quizás formulando leyes para ver lo que ellos tenían que hacer para ellos sentirse libres de conciencia de que estaban haciendo bien las cosas, y que ellos se tenían que regir por la conciencia de ellos para que sencillamente allí sí ellos se establecieran y dijeran, no, estamos en lo correcto, ¿no? Ahora, esto lo que estaba generando es que estaban ellos mostrando una actitud legalista, quizás como lo que eran los fariseos, ¿no? Quienes ellos eran, lo que ellos eran obedientes a la letra, olvidando que en la letra, ¿se acuerdan ese versículo cuando dice que la letra mata? Y se estaban olvidando precisamente del espíritu, ¿no? Del espíritu que vivifica esa letra. Entonces, ahí hay una palabra que se los hice decir porque lo dice en ese versículo 27, lo dice otra vez en el 28, y después al final también lo va a decir con otro contexto, ¿no? Pero dice, por motivos de conciencia. Allí está el equilibrio. Por motivos de conciencia, ¿no? Dice, y al final en el 29, no, en el no sé bien en dónde es que lo dice, que dice, no, por la conciencia del 29, sí, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Lo que estamos hablando es eso, que lo que nos debe afectar es la conciencia del otro y no tanto la mía. Y ya vamos a ver por qué. Según el diccionario bíblico, la conciencia, dice, es una voz interior que define el bien y el mal. Quizás para hablarlo en otras palabras, dice, la conciencia es la facultad mental que dice si estás haciendo bien, que te está diciendo si estás haciendo bien o si estás haciendo el mal, en el caso que donde estás, ¿no? La conciencia aprueba lo que entiende ser correcto y condena lo que entiende ser incorrecto. Su papel, fíjense bien, su papel es el de juzgar, no de determinar. Y ya les voy a dar la diferencia. ¿Por qué no es de determinar? Porque la revelación de Dios, ¿cuál es la revelación de Dios? La palabra, ¿verdad? La revelación de Dios determina la verdad. O sea, la verdad de Dios es la que determina en nuestra conciencia que está bien. Y la conciencia nada más lo que hace es que le dice a la persona si ella está actuando conforme a la palabra. Y ahora ustedes me dirán, bueno, pero es que hay personas que no conocen de la palabra, entonces que ellos no tienen conciencia. Pues no. Fíjense, Romanos 2, 14 al 15. Romanos capítulo 2, del 14 al 15. Ronald, ¿me estás escuchando? Sí. No me está escuchando. Dale más volumen al micrófono. ¿Lo tienen allí? ¿No me estás escuchando? ¿O sí me estás? Sí, o poco. Vale. Bien, ¿qué dice allí? Porque cuando los gentiles, ¿verdad? Los que supuestamente no tienen la palabra escrita en su corazón, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia lo tenemos todo. A pesar de que esto no se haya iluminado, no haya vivificado su vida,
esto digo yo, la palabra de Dios, no haya vivificado en su interior, de todas maneras hay una conciencia que es por naturaleza. Y fíjense que sí es así, porque una niña de, bueno, quizás de 6 meses, no me acuerdo ya bien, uno decirle, no se hace, no se hace, no se hace, no se hace. Y cuando ella está sola, ella mira para ver si yo estoy ahí, o si alguien la está mirando. ¿Quién le determinó eso? La conciencia, por naturaleza, la tienen. Y eso es una niña de 6 meses. Hay una naturaleza, hay una conciencia por naturaleza. Así que ya sean pequeñitos o de la edad de David, ninguno tiene excusa de que yo no sabía, sino que cada quien tiene una conciencia que por naturaleza Dios le ha dado, ¿verdad? Vamos viendo allí, ¿no? Todos tienen una conciencia, y esa conciencia que Dios ha puesto nos ayuda a hacer el bien. Lo acabamos de ver, ¿no? Acusándole o defendiéndole. Bien, la conciencia también nos acusa al pecar. Fíjense allí, no tienen que buscarlo, era para que simplemente para tomarles como por ejemplo en 2 de Samuel 24:10, cuando David puso en su corazón que quería censar al pueblo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en censar al pueblo? Si yo lo que quiero saber es cuántas personas tengo. Pero resulta que fíjense cuando dice allí en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Quién le acusó a él? Su conciencia. ¿Y qué le determinó la conciencia? Que había hecho mal. Pero ¿saben que había algo más aún? Que la conciencia le dijo que lo que quería era ver con cuánto, o sea, tanto poder tenía él. Sí, orgullo, vanagloria, de todo, ¿no? El pecado que había en él se lo reveló la conciencia. Porque si él nada más hubiese traído a su conciencia que quiero censar el pueblo, no habría allí pecado. Pero la conciencia le acusó el pecar porque es que había un motivo, había detrás de eso, que era saber con cuánto él contaba, o sea, el poder que él podía tener en la cantidad de personas que iba a tener, que iba a contar. ¿Quién le dijo eso? Sí, pero la conciencia le acusó. Era un ejemplo, ¿no?, de que tenemos en la Biblia, de que la conciencia nos acusa del pecar. Bien, otro aspecto de la conciencia, puede ser insensible. Y yo le estoy hablando aquí, en este aspecto, les voy a hablar aquí de gentiles. Efesios 4:17 al 19. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19. La conciencia puede ser insensible, o sea que no puede tener, o sea, bueno, lo vamos a ver aquí. ¿Ya lo tienen? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Quién me quiere acompañar? Pero duro, que lo escuchemos todo. ¿En dónde nos dice aquí? ¿En qué parte nos dice aquí que la conciencia puede ser insensible?
19, sí, ¿qué dice? Perdieron toda sensibilidad. La conciencia puede tener una sensibilidad, pero también puede perder sensibilidad, ¿no? Por eso vemos que una persona cuando comete un crimen puede seguir, o sea, y puede, allí, vamos, se desató un eslabón y puede ser hacerlo con mucha más facilidad. Al igual sucede cuando las personas deciden tomar el divorcio como la opción de, bueno, no hay otra cosa que hacer, pues nos vamos a divorciar. Luego conoce a otra persona y entonces con esa persona tampoco funcionó, porque igualmente metemos en todas las maletas, metemos eso, y entonces cuando conocemos a la otra persona, pues vuelve a tener problemas y vuelve a abandonar. ¿Por qué? Porque ya la conciencia se le ha hecho insensible y ya le da igual. Y ya sabe lo que tiene que hacer. Y ya sabe que su conciencia, qué es lo que le va a juzgar. Y bueno, total, lo soporto. Da igual. Y vuelve a separarse, y vuelve a separarse. ¿Por qué? Porque la conciencia se le hizo insensible. Y llega hasta un punto que ni siquiera le da sensibilidad de decir que estoy haciéndole daño a otra persona. No le importa. La conciencia se puede volver insensible. Ahora, ¿por qué quiero yo hablarles, por qué le he estado hablando yo de todos estos aspectos, ¿no? De que la conciencia nos acusa al pecar, de que la conciencia puede ser insensible, de que la conciencia nos ayuda a hacer el bien y que todos tenemos conciencia? Es precisamente porque para que ustedes entiendan la importancia de la conciencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que es en Cristo y es la que nos debemos guiar por ella. Yo quiero que vayan allí en Hebreos 9:14, en el capítulo 9 del versículo 14. Es una nueva conciencia que tenemos y esa conciencia está limpia. Precisamente Hebreos 9:14, precisamente esa conciencia está limpia, no por lo que nosotros hacemos precisamente o dejemos de hacer, sino porque cuando dice allí en el versículo 14, dice amén. Es una conciencia limpia. ¿Por qué es limpia? Porque la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, limpió nuestras conciencias de obras muertas y las va a seguir limpiando, porque dice allí, limpiará, está en el verbo futuro, ¿no? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se limpia, nuestra conciencia se limpia por el sacrificio de Cristo. Esta es la nueva conciencia, ¿no? Ahora, esa nueva conciencia nos inspira a amar a otros, que es el principio que dice aquí el apóstol Pablo, cuando dice allí que ninguno busque lo suyo, sino el del otro. Es precisamente porque esa conciencia nos debe inspirar a amar a otros. Y ya lo van a ver allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito del mandamiento para amar? Sí, corazón limpio. Un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida va a inspirarnos siempre a amar a otros.
lo cual quiere decir que si no hay un corazón limpio, si no hay una buena conciencia y hay una fe fingida, no podemos amar a los otros y vamos a estar en continuamente errando, pecando y haciendo y juzgando al hermano, porque estamos estamos juzgando a la conciencia del hermano según nuestra conciencia, y por eso no vamos a poder ver el amor, no vamos a poder juzgar en el amor, porque los vamos a juzgar es en la conciencia nuestra. Lo que quiero es que ustedes entiendan que si nuestra conciencia, si nuestro corazón no está limpio y no hay una buena conciencia y hay una fe no fingida, cuando nos ponemos en el espejo de la otra persona, no vamos a ver a la otra persona, sino que vamos a ver a nosotros mismos en la otra persona. Y uno le está diciendo, pero es que no la entiendes. Y la otra persona, no. Porque no puede, su corazón está entenebrecido, su conciencia está insensible. ¿Lo van entendiendo, no? Una conciencia con Cristo nos inspira a obedecer la ley de Dios. Y yo veo allí sonrisa. Venga, este mensaje no es para los de al lado ni para los de otro. Este mensaje es para mí. ¿Vale? Bien. Primera de Juan 3, 21 al 22. Ya vamos a ver que una conciencia, cómo nos inspira una conciencia en Cristo a obedecer su ley. 3 del 21 al 22. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo quiere leer? David, vale. Muy bien. ¿Cómo nos inspira? De la manera esta. Aquí nos das un ejemplo. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, ¿no tenemos confianza? No, seguimos teniendo confianza, lo único es que entendemos que no estamos guardando sus mandamientos, ¿no? Y no estamos haciendo las cosas agradables delante de Él. Entonces, el hecho de tener una conciencia en Cristo, esa misma conciencia nos va a inspirar, o sea, va a ser por naturaleza el obedecer la ley de Dios. Por eso es el de mantener una conciencia limpia, el de mantener una conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida. O sea, no imitemos, porque eso no se imita. Al final vamos viendo que terminamos juzgando al hermano según lo que está en nuestra conciencia. Yo les digo esto porque lo que estaba pasando aquí también pasa en nuestra iglesia. O sea, hay cristianos que, bueno, eso lo tocamos en el versículo 6, en el versículo 4 creo, si no me equivoco, 6 o 4, que habla del cristiano de conciencias débiles, ¿no? Es normal que entre nosotros hay conciencias que son débiles, porque sencillamente, ¿por qué es débil? Porque, bueno, porque para mí me es pecado. Entonces, juzgamos a la persona porque para él es débil. Y precisamente podemos destruir la fe de ese cristiano que es débil, ¿no? Nuestra responsabilidad es que debemos proteger a ese cristiano débil,
porque aquí mismo nos los está exigiendo, ¿no? No debemos juzgar la conciencia del otro por nuestra conciencia. Ahora, yo quiero que pongan cuidado aquí, porque esto de no debemos juzgar la conciencia de otro, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como podríamos tener una equivocación por decir, de doctrina. En primera de Corintios 10:29 dice: la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Porque, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y fíjense que hablábamos al principio que había un verdadero problema de apostasía precisamente por la comida. Y de eso, o sea, se estaba haciendo un problema tan grande que cristianos débiles pues estaban echando fuera y se estaban creando, bueno, una serie de conflictos. Pero es que ahora lo hay también. Yo quedé aterrada, no puedo decir otra palabra, y creo que lo he compartido con varias personas. Hay un titular en el Protestante Digital donde dice sobre la iglesia inclusiva, ¿no? De los que han investigado sobre eso, es una iglesia protestante, o sea, cristiana, en el sentido de la palabra, que tiene nuestras mismas declaración de fe, que creen en un solo Dios, en un mismo espíritu, en el Dios Trino, y de hecho están inscritos en donde nosotros estamos inscritos. Y es una iglesia que inclusiva precisamente porque ¿cómo poderles decir? Tienen sus puertas abiertas a las personas tal y como son. Pero tal y como son no quiere decir que, bueno, vengan aquí como nosotros traemos todas nuestras cargas aquí, que si venimos con borracheras, que si homosexuales, lesbianas, todo, sino que es una iglesia que permite al cristiano ser como es. Es decir, si vienen siendo lesbianas, pues allí se les permite tener su fe, pero sin dejar a un lado lo que es el lesbianismo. Precisamente porque no, por este mismo versículo de que la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, lo que está diciendo es, si a mí no me juzga mi conciencia de que yo estoy haciendo mal porque soy homosexual, pues entonces a mí que nadie me juzgue. Entonces, calma. Y no precisamente habla nada más de eso, algo de más profundo, algo aún más profundo, porque yo me fui a un enlace de la iglesia y me fui todavía aún más allá del blog del pastor. Y el pastor tiene allí una confesión de un pastor homosexual. Y yo lo siento mucho, pero bueno, yo entiendo de que esto lo ven en muchas partes del mundo. Y esto es una ola que pero lleva años en Estados Unidos, lleva años en Europa. Y bueno, también lleva aquí en España, ya lleva unos cuantos 2 años. Y luego de que sea aquí difuminado a nuestros países, pues iberoamericanos, o sea, va a ir como pólvora. Me da igual lo que estén pensando, porque es que precisamente lo que decía allí tiene peso. Y desde lo que yo estaba viendo, y bueno, y tuve temor, porque tuve temor de mi fe, pero no me dio miedo seguir, porque precisamente tenemos que abarcar estas cosas,
Porque así como estaban en la iglesia en esos tiempos, en el contexto histórico de Pablo, pues están ahora en estos tiempos. ¿Qué pasaba antes? Bueno, que estas personas existían, sí, las personas dentro de la iglesia existían, homosexuales, lesbianas, todo esto no es de ahora. Esto no es que la maldad está peor ahora, no, eso es desde siempre. Lo único es que antes había un tabú tan grande y que estaba cerrado de tal manera que nadie podía entrar desde ese punto de vista. Pero es que ahora la apostasía va desde dentro. Desde dentro. Fíjense que estas personas están diciendo que Cristo murió por su convicción de lo que Él era, sabiendo de que nadie le creyó. Él igual murió. O sea, Él sabía que Él era el Hijo de Dios y los demás le condenaban por eso. Pero Él murió por ser el Hijo de Dios. O sea, su convicción lo sostuvo hasta la muerte. Por lo tanto, y lo dicen así, por lo tanto, yo soy seguidor de mi Maestro y yo voy a morir por mi convicción. ¿Suena lógico? Suena lógico, pero es que no podemos hacer una doctrina ni podemos basar nuestra conciencia por un solo texto. ¿Y en dónde dejamos cuando nos dicen que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que los homosexuales van a entrar en el reino de los cielos? ¿En dónde dejamos eso? Yo puedo esto cuando dice ahí, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pero ¿y en dónde está mi libertad? Porque dice aquí, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Un momentito, la libertad tuya termina cuando no está aquí. Yo te acepto que entres aquí, pero con el firme propósito de que Dios puede cambiar tu vida. Y la persona, ese pastor le preguntaba a ese pastor, mira, ¿y tú has buscado ayuda con amigos, pues, del mismo, no? Él le dijo, sí, yo busqué ayuda en otro pastor, pero también era homosexual. Y terminamos en la cama. Esa es la apostasía. Y lo peor es que desde dentro se le está diciendo, si Cristo murió por su convicción, tú también. No, lo que le está dando es libertad, porque todavía le dice, mira, si Cristo murió por su convicción y Él vino para darte una vida en abundancia, ¿por qué estás viviendo de esa manera? Con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios, está viniendo la apostasía. Por eso es que cuando dice que cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Y es precisamente porque estamos viendo esto. Es aterrador. Aterrador. Que una denominación, no voy a decir, pero que esté abriendo la puerta a estas iglesias, es porque está abriendo la puerta a la apostasía. No hay otra cosa. Mi conciencia tiene que estar regida por lo que es natural. Pero también tiene que estar regida por esto. Es por ello que el equilibrio no son las cosas, ni tampoco tu conciencia. Es cierto, sino la conciencia del otro. Pero es que tenemos que tener claro de qué tenemos nosotros por conciencia.